Muy buenos días amigos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Vamos a comenzar a platicar el día de hoy de un tema sumamente importante que muchos de repente no le damos la trascendencia que tiene, pero que nos puede traer muchos problemas. Y esto es la declaración informativa de esquemas reportables. Y bueno, comenzamos platicando algunas situaciones interesantes que van a estar y que son alrededor de esta declaración. Pero bueno, la declaración no es nueva, es una declaración que inició el año anterior y como tal es para dar información sobre qué tipo de estrategias tenemos implementadas dentro de nuestros diferentes negocios y que nos pueden traer como resultado un ahorro de impuestos. Para ello, vamos a hacer un preámbulo por qué existe. Recordemos que a nivel internacional México forma parte de un organismo llamado Organización del Comercio y Desarrollo Económico, o también conocido por sus siglas OCDE. Este organismo, como tal, lo que busca es normalizar e implementar los planes para que todos sus países miembros vayan teniendo un desarrollo acorde a sus necesidades. Pero también al mismo tiempo lo que busca es llevar a cabo como tal lo que se refiere a todo el proceso de atacar a las células delictivas y de financiamiento a lo que es la delincuencia organizada y al terrorismo. Y como parte de esto, pues muchas veces se da el supuesto de que se van cambiando las diferentes utilidades de diferentes países con el objetivo de que éstas vayan pagando impuestos en los países donde hay menos, vamos a llamarlo así, una ley delgada, es decir, que no es tan profunda, y pues obviamente esto lleva al blanqueo de capitales. Entonces, como parte de esta situación, México tuvo que estar, o más bien dicho, está implementando algo que se llama acciones BEPS. ¿Qué son las acciones BEPS? Son acciones para evitar la derogación de la base tributaria. En este caso, estamos hablando que esas acciones BEPS, precisamente una de ellas es el tener información sobre los esquemas que representen una erosión de la base tributaria. En pocas palabras, un esquema que te permita llevar a cabo como tal lo que se refiere a un ahorro de impuestos partiendo de la premisa en la que nosotros vamos a tener en este sentido. Entonces, partiendo de esta base, la acción 12 precisamente de BEPS, como podemos estar viendo en este momento en pantalla, nos dice que se debe exigir a los contribuyentes que como tal releven sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Es decir, entendiéndose que bajo este sentido vamos a tener que decirle al gobierno federal cuáles son los esquemas de planeación que estamos aplicando, cómo los vamos a aplicar, en qué secuencia se va a llevar a cabo y sobre todo cuál es el beneficio fiscal que puedo llegar a obtener y en su caso qué es lo que nos puede aplicar para esta situación. Entonces, bajo este sentido, estamos hablando de que BEPS exige que cada país que forma parte de ellos lleve a cabo como tal la implementación de un marco jurídico que sea relativo a que se dé una declaración obligatoria de carácter anual donde obviamente se releven todos estos esquemas de planeación fiscal. ¿Qué va a pasar? El objetivo principal que va a tener esto, como ya lo comentábamos hace un ratito, es como tal tratar de erradicar o inclusive en algunos casos tratar de aumentar toda la transparencia que tenemos en cuanto al manejo de capitales, manejo de estrategias dentro de nuestro país y que como tal tenga para nosotros un supuesto en el que podamos ver que esto vaya disminuyendo la erosión de la base tributaria o el evitar que capitales vayan a nuestro país a blanquearse por el hecho de que pagan menos impuestos, evitando así que los contribuyentes lleven a cabo conductas agresivas o abusivas para tratar de evitar que se deje de pagar impuestos dentro de esto. Y obviamente tratar de hacer o de disuadir de que los contribuyentes pues quieran o deban dejar de pagar impuestos. Entonces, en este sentido, en México, pues obviamente esto es una norma que para nosotros es nueva, básicamente. Inició su primera obligación en el año de 2021. Este año 2022 apenas es su segundo año en el que nosotros vamos a estar poniendo y vamos a estar llevando dentro de esta situación
lo que vamos a aplicar para poder presentarlo. Entonces, partiendo de esta base, esta acción BEPS va a hacer o hizo que en lo que fue la reforma fiscal del año 2020 al Código Fiscal de la Federación, que se publica el día 9 de diciembre de 2019 pasado, se agregara dentro del Código Fiscal de la Federación un nuevo capítulo llamado de la revelación de esquemas reportables. Este nuevo capítulo, que consta básicamente de 5 articulitos, va de lo que es el artículo 197, el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, va a hacer exactamente lo que nos va a dar a nosotros todas las reglas de cómo tenemos que poner y hacer esta declaración informativa de esquemas reportables, quiénes serán los sujetos obligados a cumplir con la obligación, cuándo debemos de cumplirla y de qué manera tendremos que hacer esta informativa, dando también una constancia a quien la presentó. Entonces, partiendo de esta base, exactamente, nosotros vamos a encontrar que se darán los siguientes. Y empecemos primeramente por los conceptos básicos de los esquemas reportables. ¿Qué se considera un esquema reportable? En los términos que nos marca las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. De acuerdo con el artículo 199 de dicho código, se considera un esquema reportable a todo plan, proyecto o inclusive propuesta o asesoría e inclusive hasta una recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Y aquí estamos hablando de, ¿cuándo nos dice expresa o tácita? Expresa, que lo dije verbalmente o que lo manifesté por escrito. Tácita, que la asumo o que como tal la doy por entendida a pesar de que no esté por escrita o que no haya sido verbalmente. Entonces, cualquier situación que tú des de esta naturaleza va a ser considerado como un esquema reportable que tenga por objeto materializar una serie de actos jurídicos. Para esto, ¿qué es un acto jurídico? A ver, recordemos aquí, siempre que hablemos de un esquema reportable, va a haber 3 conceptos que siempre van a estar presentes y que siempre van a salir a la luz. Lo que es el concepto de acto jurídico, negocio jurídico y consecuencia jurídica. Dentro de lo que es la teoría de las obligaciones del Código Civil Federal, ustedes van a poder observar que existe una serie de situaciones precisamente dirigidas a tratar de definir estos elementos, donde se va a considerar como acto jurídico todos aquellos que tengan por objeto crear, modificar derechos y obligaciones recíprocos entre 2 o más personas. Es decir, lo que conocemos como contrato. Esto lo van a poder ver ustedes en el artículo 1792 del Código Civil Federal. Ahí van a tener exactamente la definición de lo que es un contrato, que en realidad eso es un acto jurídico. Un acto jurídico son los contratos, es decir, toda obligación de hacer, toda obligación de dar, toda obligación de permitir, toda obligación de tolerar, asumida en favor de un tercero, que obviamente traiga consigo una consecuencia. Entonces, para esto, exactamente, ¿qué es el negocio jurídico y la consecuencia jurídica? El negocio jurídico se refiere a la realización de, obviamente, la consecuencia jurídica. Es decir, si yo hago un contrato de compra-venta, el acto jurídico es la compra-venta. Es decir, estoy regulando la transmisión de un bien. Entonces, la consecuencia jurídica es precisamente hacer la transmisión del bien. ¿Y cuál es el negocio jurídico? El monto o precio que voy a pagar por ese bien. Entonces, estos elementos o estos 3 conceptos nos van a ayudar precisamente a tratar de llevar o son muy utilizados dentro de lo que es la planeación fiscal. ¿Por qué? Porque es precisamente de ahí es donde deriva la gran mayoría de las estrategias que se ponen dentro de un negocio, dentro de un contribuyente, y que buscará invariablemente tener una serie de elementos para poder conseguir. Entonces aquí tenemos una serie de consecuencias importantes que se van a dar. ¿Por qué? Porque recordemos que derivado de una planeación fiscal, obviamente tú puedes tener
varios o distintas formas de consecuencias. Puedes tener como resultado una no sujeción impositiva, puedes tener fraude a la ley o puedes tener una disminución de impuestos o beneficio fiscal. Entonces, dependiendo de cualquiera de estas tres, es si tu planeación o esquema es legal o no es legal. Y de ahí exactamente vamos a partir para poder ir llevando dentro de este aspecto lo que ustedes van a poder encontrar en esta situación y que en su caso se va a ir dando todos los aspectos y vamos a encontrar cómo quedaría para poder hacer nuestro cumplimiento adecuado. Entonces, partiendo de esta base, nos dice el artículo 199 que como tal, los esquemas se van a dividir en dos, en esquemas reportables generalizados y esquemas reportables especializados. Sin embargo, es importante mencionar, ¿qué no se considera como un esquema reportable? Pues bueno, no se va a considerar como un esquema reportable la realización de algún trámite ante la autoridad o una defensa fiscal por una controversia ante algún tribunal o ante autoridades de tipo fiscal. Es decir, si tú llevas a cabo juicios de nulidad, juicios de amparo en contra de actos definitivos de autoridad, estos no representan un esquema reportable. Si tú llevas a cabo el hacer para tu cliente, por ejemplo, la presentación del formato 96, información de socios extranjeros que no se quisieron inscribir en el RFC México, tampoco es un esquema reportable. ¿Por qué? Porque solamente estás haciendo un trámite que las disposiciones fiscales establecen que debe de cumplir el contribuyente. Entonces, partiendo de esta base, exactamente, la planeación fiscal va a estar bajo esta situación. Ahora, en un sentido correcto, la planeación fiscal se define como la optimización de la carga tributaria de un contribuyente, inclusive la nulificación de la misma, en estricto apego al marco jurídico y legal del país. Eso es lo que se define como planeación fiscal. Sin embargo, recuerden que las autoridades fiscales, la palabra planeación fiscal no les gusta. Casi les dices, es que tengo una planeación fiscal. Dicen, no, eso es pecado, muere pecador. Entonces, en ese sentido, exactamente vamos a encontrar que se da esta situación y es tan es así que inclusive los legisladores no se atrevieron a ponerle dentro del Código Fiscal la palabra planeación fiscal. Por eso le pusieron por nombre esquema reportable. Pero en realidad se tratan de planeaciones fiscales que tienes implementadas a nivel jurídico para optimizar el pago de tus contribuciones. Entonces, bajo esta premisa, exactamente vamos a tener, como les decía, que entonces hay dos tipos de esquemas, generalizados y personalizados. ¿Qué diferencia puede haber entre ellos y qué se entiende por cada uno? ¿Por qué? Porque exactamente aquí ambos esquemas están contemplados por la ley para poderse declarar. Entonces, en este sentido, se va a considerar por la ley como un esquema generalizado a aquellos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyente y que requieren básicamente nada o un poco de ajuste para que puedan adaptarse a las circunstancias particulares del contribuyente. Es decir, que es un esquema que no importa el tipo de contribuyente que seas, aplica a todos. Para este punto exactamente, vamos a ver que se dan una serie de situaciones que nosotros vamos a encontrar para este fin. ¿Por qué? Por ejemplo, en algún momento, cuando fue permitido, por ahí de lo que fue el año 2020 hacia atrás, era permitido el esquema de subcontratación laboral o también lo que conocíamos como outsourcing. En ese caso, normalmente el esquema de outsourcing pues lo ofrecían empresas que se dedicaban a eso y lo ofrecían a todo tipo de contribuyente y básicamente el ajuste que llevaban para poder tener dentro de esta aplicación pues era básicamente mínimo o nulo. Es decir, no necesitaba de llevarse a alguna situación que nos tuviera o que nos pusiera en un punto de una planeación que estuviera aplicable dentro de esta situación con un corte específico. Se podían hacer específicas, claro, pero normalmente los outsourcing se vendían
una estrategia generalizada. Ahora, por otro lado tenemos los esquemas reportables personalizados. ¿Qué es? Son esquemas que se diseñan, implementan o administran de acuerdo a las necesidades y características particulares de un contribuyente. Obviamente, en este caso, todo el diseño está hecho para que sea aplicable exclusivamente a ese contribuyente en particular. Y el cual, por ejemplo, si tú lo sacaras de esa empresa a ese esquema y lo quisieras implementar en un contribuyente a lo mejor de otro tipo, es muy probable que no puedas o que no se tenga el mismo resultado. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos dentro de este aspecto lo que sería una situación que llamamos por ahí nosotros en el argot profesional de un traje a la medida. Entonces, en esta situación del traje a la medida, ustedes van a poder ver la situación que se va a dar para establecer dentro de este aspecto en lo que nosotros vamos a ir viendo para esta situación. Entonces, tomando el aspecto o yendo sobre la base de lo que se va a encontrar para poder ver en este punto, nosotros vamos a ver que se da uno de los grandes elementos que se van a dar dentro de esta situación. En pocas palabras, el tratar de definir si mi esquema es generalizado o si mi esquema es personalizado. Y de ahí va a ser la información que tenemos que llevar. Entonces, bajo esta premisa, siempre, normalmente y la gran mayoría de los esquemas lo que buscan es ahorro de impuestos. Es decir, optimizar la carga tributaria u obtener un beneficio fiscal. Entonces, para esto exactamente, vamos a definir algunas situaciones que van a ir de la mano mucho de lo que es un esquema reportable. Y aquí vamos a hablar de lo que es el beneficio fiscal o razón de negocios. Para esto tenemos un artículo que se agregó en el mismo año de 2020, que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice qué es la razón de negocios. Entonces aquí, en este punto, vamos a encontrar que nos marca como beneficio fiscal, nos dice, se considera, literalmente vamos a leerla, se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, no reconocimiento de ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de una contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. A ver, vamos a poner un ejemplo de un beneficio fiscal. Voy a poner uno muy sencillito. Cuando tú llegas a perder un activo fijo. Si tú pierdes un activo fijo y el activo fijo lo tenías asegurado, pues obviamente nos dice la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 18 que en el momento que la aseguradora te paga la indemnización por la pérdida de tu activo, este concepto se debe de considerar como un ingreso acumulable al impuesto sobre la renta. Y obviamente pagaría impuestos sobre la renta. Pero entonces, ¿qué pasa aquí cuando nosotros como tal tenemos bajo esta situación que obviamente, pues si perdimos un equipo de transporte y queremos volver a tener equipo de transporte, pues vamos a utilizar seguramente ese dinero para comprar otro? Entonces, ¿qué va a pasar dentro de este aspecto para poder llevar y cómo es que nosotros vamos a tener en esta situación lo que vamos a aplicar? Pues bueno, en este caso nos dice el artículo 37 de la ley del impuesto sobre la renta que aquellos contribuyentes que lleven a cabo como tal las recuperaciones de seguros por bienes de activo fijo que eran afectos a su actividad, nos dice que cuentan con un plazo de 12 meses contados a partir del día siguiente al que recibieron el pago por parte de la aseguradora para llevar a cabo algunos de los siguientes situaciones. 1. Utilizar el dinero para hacer pago de pasivos que deriven de la adquisición del bien que perdiste
O 2, utilizar el dinero para hacer la reinversión en un bien de naturaleza análoga. Es decir, para estos fines vamos a tener la situación de que si tú utilizas el dinero, todo el dinero que utilices para alguna de las dos situaciones que vimos, se va a considerar que es no acumulable para fines del impuesto sobre la renta. Y aparte, dependiendo de si fue robo o de lo que haya sido, vas a tener derecho en términos del artículo 31 de tomar la deducción del saldo pendiente por deducir, inclusive hasta llevarlo como si fuera pérdida por caso fortuito. Entonces aquí podemos ver cómo a través de la aplicación de una norma de ley podemos ahorrarnos un impuesto. Es decir, tenemos un plazo de 12 meses contados a partir del día siguiente al que lleve a cabo esta situación para poder tomar y llevar en este sentido la aplicación y entonces bajo esta premisa agarrar y dejar de pagar por un lapso de 12 meses el impuesto e inclusive si uso el dinero dejar de considerarlo como un ingreso acumulable. Y ahí vemos claramente cómo tuvimos una reducción o una eliminación e inclusive hasta un diferimiento de la contribución. ¿Por qué? Por ejemplo, yo recibo ahorita, hoy día miércoles 16 de febrero, me paga la aseguradora un activo fijo. Y entonces, este activo fijo, yo tengo del día de hoy, miércoles 16 de febrero de 2022, hasta el día 16 de febrero de 2023, para tomar la decisión si que ese dinero que me paga la aseguradora, como tal, es o no sujeto de acumulación toda vez de que lo haya utilizado en alguno de los supuestos mencionados. A ver, tenemos por aquí una pregunta. Me dice mi amigo Juan Carlos, me dice, tengo las siguientes dudas. ¿Es obligación de la sociedad que realice pagos a socios, representante legal y comisarios de una sociedad? Y si es así, ¿cómo se debe reportar y en qué caso debe de cumplirse tal obligación? Si la sociedad no realiza dichos pagos y por último, si el representante legal insiste en que no se realicen pagos como un contador, ¿en qué implicaciones estoy recayendo? Con todo gusto, Juan Carlos. Mira, fíjate que tenemos la siguiente situación. Los esquemas reportables o las planeaciones que se deben de reportar son aquellas que están principalmente dentro del artículo 199 de la ley del Código Fiscal de la Federación. Y ahí nos habla de que en el caso concreto de pagos que realizas a socios, accionistas y representantes legales, en algunos casos sí llegas a caer aquí. Por ejemplo, ¿en qué casos, Juan Carlos? Y obviamente, dependiendo de esto, veremos si eres sujeto o no de la declaración. Si tus socios son extranjeros y tú aplicas alguna planeación tendiente a evitar que se pague el 10% de impuestos sobre la renta que aplica en materia de dividendos, marcado por, obviamente, la ley del ISR en su capítulo de ganancias de personas morales, o si es tendiente a evitar que estas cantidades sean grabadas y obviamente sean extranjeros, en ese caso te es aplicable. Ahora, en el caso concreto de lo que son representantes legales, si tú tienes un representante legal y dicho representante legal como tal no tiene para ti lo que se refiere a una remuneración, en ese caso sí sería obligatorio llevar a cabo en este aspecto el dar o reportar el esquema al SAT. Ahora, y en tu caso, tú como contador, ¿qué implicación legal podrías tener en este caso, Juan Carlos? Si tú eras contador externo y tú diste la recomendación, entonces tú tienes que reportar. Si no reportas, te puedes ser acreedor a las sanciones que vienen dentro del Código Fiscal de la Federación, que son millonarias. Las multas pueden llegar a ser desde un mínimo de 1 millón hasta un máximo de 5 millones de pesos. Entonces, un dineral que nosotros tenemos que pagar. Si tú eres externo y diste en este caso lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a tener en este sentido como parte de lo que está en este aspecto. Entonces aquí sí es importante que nosotros llevemos a cabo lo que vamos a tener para poder aplicar entonces
bajo la premisa y en donde ustedes van a ir viendo que se dará toda esta situación. Entonces, solo tendrías que hacerlo si estás bajo esta situación y que en su caso tuvieras algunos de estos puntos para poder llevar. Entonces aquí, por ello es importante que ustedes vayan cuidando lo que van a tener y que en su caso van a aplicar para llevar dentro de lo que está para estos fines. Entonces, sí es importante que cuides ese punto, Juan Carlos. ¿Sale? De todos modos, un poquito más adelante vamos a ver más a fondo los supuestos por los cuales tenemos que declarar. Ahora, el siguiente concepto a definir es razón de negocios. ¿Qué es la razón de negocios? Pues bueno, resulta ser que la razón de negocios es para nosotros el tema de lo que va a estar dentro de esta situación y en donde vamos a ir viendo para estos puntos lo que está ahí. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener toda esta implicación que está para estos fines y en donde ustedes van a tener esta situación. Entonces, ¿qué pasa con este sentido? Pues bueno, la razón de negocio se define como tal, o en este caso, más que como concepto, no se define qué es la razón de negocios como un concepto, sino que como tal nos dice más bien la ley cuando hay falta de razón de negocios. No nos dice qué es razón de negocios, nos dice cuando hay falta de razón de negocios. Sin embargo, se puede entender que la razón de negocios es como tal el que algo tenga para ti o traiga como tal, como resultado, el tener o el que tú obtengas un beneficio económico o ganancia. Y bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. El día de hoy estamos hablando de lo que es la declaración informativa de esquemas reportables. Como un pequeño preámbulo de algo que ya avanzamos en nuestro curso, nada más recordarle, esta es una obligación que se incorpora al Código Fiscal de la Federación en el año 2020. La primera presentación se hace en el 2021, la segunda presentación en este año 2022 y como tal tiene por objetivo que reportes aquellos esquemas o planeaciones que tengas implementados dentro de tu empresa que tenga por objetivo ser un esquema de planeación agresivo y que implique empresas, sobre todo a nivel internacional, aunque algunas a nivel nacional también pudieran caer. Bajo esta premisa hay dos tipos de esquemas, los personalizados y los generalizados. Para ello, obviamente, tenemos que tener ciertas cuestiones. ¿Por qué? Para que se considere que aquí te tiene que dar un beneficio fiscal. Decíamos que el beneficio fiscal es cualquier diferimiento, cualquier ahorro o inclusive eliminación de una contribución. Esto incluye lo que se alcanza a través de lo que es una no sujeción impositiva, un no reconocimiento de una ganancia de utilidad, un ingreso acumulable, un ajuste o ausencia de ajustes e inclusive el acreditamiento de contribuciones que se pueda llevar a cabo a través de lo que es nuestros distintos esquemas de planeación. Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros vamos a encontrar que entonces se va a dar para estos fines lo que es la aplicación de estos temas y en donde ustedes van a poder ver que se da en todos estos aspectos lo que va a estar en estos fines y que vamos a llevar para poder estar estableciendo en este sentido. Entonces, si ustedes van viendo o van encontrando la situación de lo que nosotros vamos a llevar, ahí van a tener el aspecto que se va a estar encontrando y que van a poder ver para poder encontrar en este cumplimiento de la obligación. Ahora, entonces, ¿qué es el concepto de razón de negocios? Decíamos, el concepto de razón de negocios es que aquellas actividades o actos jurídicos que celebra un contribuyente tengan por objetivo obtener ganancias o utilidades. Dentro de la ley del impuesto sobre la renta, dentro del Código Fiscal o dentro de la ley del IVA, no se define qué es como tal o qué se entiende como tal por beneficio fiscal. Sin embargo, sí nos define qué es lo que se entiende por falta de razón de negocios. Entonces, en este concepto, precisamente, vamos a tener
que se va a encontrar que entonces la autoridad fiscal va a mencionar